Nunca imaginé que el padre Esteban vendría personalmente a cobrar la renta, cuando lo vi parado en la puerta de mi cocina, con su sotana negra perfectamente planchada y ese rostro inexpresivo. Algo en mi interior se estremeció. Buenas tardes, Clara, dijo con esa voz suave que más parecía un susurro que una reprensión. Yo asentí, casi sin pensar, y le hice pasar. La tarde estaba helada, y el silencio en casa se volvió aún más frío. Él dijo que venía a hablar de la renta, pero sus ojos decían otra cosa. Había tensión, como si esa visita escondiera un propósito más oscuro. Caminó con calma, observando cada rincón como si inspeccionara algo más que paredes. Mis manos temblaban cuando le ofrecí asiento en la sala. Intenté mantener la compostura, recordándome que él era un hombre de fe, un símbolo de moral y rectitud, pero su mirada, sus dedos largos e inquietos. Todo en él me hacía sentir incómoda. Me pidió los papeles del alquiler, y mientras los buscaba en la carpeta azul, noté que sus ojos se deslizaban sobre mí, con demasiada intención. Has tenido varios retrasos, Clara, dijo en voz baja, como si no quisiera que Dios lo escuchara. Tal vez debamos buscar otras formas de resolverlo. Me quedé en silencio. El aire se volvió más pesado. Y por primera vez, sentí que lo sagrado se había desvanecido con su presencia. Lo que sugiero, dijo él, no es tan difícil de entender. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y la respiración se volvió irregular. ¿A qué se refiere con eso?, murmuré, en voz. El padre Esteban se aproximó, un paso apenas. Pero bastó para que sintiera que el aire me faltaba. Todo mi cuerpo gritaba por huir, pero no se movía. Como si me hubieran encadenado al miedo. Como si ese momento fuera una trampa que se cerraba sobre mí. A veces susurré, oases en forca, con voz tingida por algo sombrío. La gente confunde bondad con obediencia. No quería mirarlo. No quería que viera en mis ojos que yo ya había entendido su propuesta. No, padre, logré decir, con un hilo de voz que temblaba como mi alma, yo no quiero eso. No vuelva más a esta casa. Él no se movió al principio, pero su mirada cambió. Ya no era fría, sino calculadora, como si pesara cada sílaba que había dicho. Después, curvó apenas los labios en una sonrisa sutil, tan helada que me estremecí. Qué lástima, Clara, susurró, sin emoción, pero como dije, la vida se trata de decisiones. Y no todas son fáciles. Se giró sin más, y caminó hasta la puerta. Allí se detuvo un instante. Y volvió el rostro por encima del hombro. Volveré, lo supe. Con certeza. Como si lo hubiera escrito en mi piel, cerró la puerta tras de sí, sin ruido. Y desde ese momento, ya no volví a respirar tranquila. Cada golpe en la puerta me congelaba. Cada sombra en la ventana era él, acechando. Sabía que había quedado atrapada en la telaraña que tejió con sus ojos, con sus gestos, con su silencio, y cada vez que llegara, traería consigo esa amenaza velada, esa oferta disfrazada, pero no pensaba ceder. Días después, me escribió. Dijo que mi retrato en la sala era hermoso, y que quería ver más. Yo debía la renta, y no podía enfrentarme a él abiertamente. No le respondí. Entonces, dijo que solo estaba bromeando, pero yo sabía que no, y esa noche, acostada en mi cama, la imagen del padre Esteban volvía a mí. Fría, sobria, decidida. Volveré, lo había dicho, y lo haría. Recordé sus sugerencias, y esa sensación inquietante de poder, como si su mirada moldeara cada gesto mío. Sabía perfectamente que no hablaba solo de la renta, él quería algo más. Algo que me hacía temblar, y que, al mismo tiempo, despertaba en mí una curiosidad oscura, casi vergonzosa. Volvió un viernes. Ya me había cruzado con él por la tarde, y dudé, otra vez. Me miraba como un depredador observa a su presa. Cada paso suyo tenía propósito. Cada silencio,
un peso. Cuando abrí la puerta, no hubo saludos, ni cortesías. Solo esa mirada clavándose en mí, como una promesa que volvía. Buenas noches, le dije directo, sin emoción. Vengo a resolver nuestra situación. Mi estómago se revolvió, sabía lo que él quería escuchar. Y aunque una parte de mí quería huir, otra ya no sabía cómo hacerlo. Yo estaba atrapada, enredada en la telaraña que él había tejido a su modo, con paciencia y con control. Ya no se trataba de la renta atrasada. Era algo más profundo, más denso, algo que se me escapaba. El padre Esteban me miraba, callado, implacable. No tenía cómo escapar. Con pasos lentos, me condujo hacia la habitación. El eco de sus zapatos contra el suelo retumbaba en las paredes, como una advertencia. Cuando llegamos, se detuvo, y me miró con una intensidad tan extraña que me hizo olvidar que estaba frente a un hombre de Dios. No dijo nada. No hizo falta. El silencio entre nosotros lo decía todo. Me senté en el sofá sin pensar, las piernas frías, las manos sin rumbo. Lo miré, pero no pude emitir sonido alguno. Se acercó, su mirada lo llenaba todo. Pesaba como si quisiera obligarme a comprender algo que él no estaba dispuesto a explicar. El atraso, murmuró con suavidad, es apenas un detalle. Sé que estás pasando por dificultades. Su voz, tan calma, me atrapaba más que cualquier grito. La vida no es sencilla, ¿sabes? Pero hay formas más fáciles de enfrentar los problemas, si sabes cómo actuar. Su perfume invadía el cuarto. Su presencia me asfixiaba. Yo no me moví. No dije nada. Entonces, alzó la mano y rozó mi brazo. Fue como una descarga. Temblé, pero no aparté el brazo. Era como si algo dentro de mí me impidiera reaccionar. Yo puedo ser la solución. Para ti, susurró. Su voz cambió de tono, más firme, pero aún suave, casi seductora. Puedo liberarte de todas esas preocupaciones, para que dejes de torturarte. Solo tienes que confiar en mí. Sentí el aire escaparse de mis pulmones. Lo miré, intentando entender, pero sus palabras me envolvían, me absorbían, como una droga dulce, que no quería, pero ya estaba dentro de mí, y sin querer admitirlo, cedí. Has tenido varios retrasos, Clara, dijo en voz baja. Como si no quisiera que Dios lo escuchara. Tal vez debamos buscar otras formas de resolverlo. Me quedé en silencio. El aire se volvió más pesado. Y por primera vez, sentí que lo sagrado se había desvanecido con su presencia. Padre, yo no sé qué quiere de mí, y susurré, la voz me temblaba, no sé qué puedo hacer, no sé qué más hacer. Él me miró, con una mezcla de paciencia, y algo oscuro, como si hubiera esperado ese momento, en que yo ya no tendría fuerzas para resistir. No respondió de inmediato. Solo mantuvo la mirada fija, inmóvil, esperando. El silencio se volvió insoportable. Sentí mi corazón acelerarse, las manos frías, y un vacío creciente en el pecho. Quería oponerme, decir que no. Pero algo dentro de mí gritaba que ya no había vuelta atrás. Dio otro paso hacia mí, y su presencia me envolvió con una fuerza casi insoportable. Pude sentir el calor de su cuerpo. Su aroma pesado, denso, como si el aire en la habitación se volviera más espeso. Rozó mi rostro, con los dedos lentos, suaves, como quien acaricia un secreto. Una oleada de confusión y miedo me invadió. Sentí que estaba perdiendo el control, y eso me asustó profundamente. No necesitas entender todo ahora, murmuró, con una voz suave, pero firme, como una orden disfrazada de consuelo. Lo que te ofrezco no se encuentra en ningún otro lugar. Puedo resolver todos tus problemas. Y en ese momento, una lágrima descendió por mi mejilla. Sin saber de dónde venía, sin entender por qué, quería gritar. Pedir ayuda. Pero no podía articular palabra. Era como si estuviera hipnotizada,
como si una fuerza mayor me arrastrara hacia un abismo. Mientras su voz, esa voz, seguía sonando como una promesa envolvente: confía en mí, yo soy la solución que necesitas, yo soy la respuesta a todo esto. Tragué en seco. Sentí la garganta cerrada, como si una mano invisible me apretara el cuello. Sabía que estaba siendo manipulada. Jugaba con mis miedos, con mis inseguridades, y sin embargo, había algo en él, algo que hacía que esa promesa pareciera real. No sabía cómo negarme. Se acercó aún más, tan cerca que pude sentir el calor de su cuerpo, la fuerza de su presencia. Sus dedos tocaron los míos. Y yo, no los aparté. Algo en mí había retrocedido, y entonces, sentí un calor inesperado crecer en mi pecho, una mezcla de miedo y algo que me negaba a nombrar. Antonio me atrajo suavemente hacia él. No me resistí, no porque no quisiera, sino porque ya no podía. Algo dentro de mí se había quebrado. El miedo y la curiosidad se mezclaban, tomando el control de cada pensamiento, de cada emoción. Eran pensamientos entregados, sin rumbo claro, pero con la certeza absoluta de que ya no había camino de regreso. Él me aceptó, con ese gesto frío, y una determinación que me heló la piel. No supe cómo reaccionar. Estaba en shock. Y al mismo tiempo, una parte de mí, una parte que no quería admitir, aceptaba lo que estaba pasando. No lo entendía. Era confuso, imposible de racionalizar, pero lo sentía. No había escapatoria. No esta vez, y lo único que quedaba era el precio de mi rendición. En algún rincón de mi mente, sabía que había perdido, pero también sentía que él me había ofrecido algo más. No alivio, no consuelo, era una especie de compañía, oscura, pero compañía. Al fin, ya no estaba sola con mis miedos, ni con mis frustraciones. Desde ese instante, comprendí que nuestra relación nunca más sería la misma. Cuando me soltó, y me miró directo a los ojos, una sensación extraña, un vacío brutal, se apoderó de mí. Estaba aturdida, y más perdida que nunca. Él sonrió, apenas un gesto, como si ya supiera, como si ya me controlara, sin necesidad de palabras. Y yo no dije nada, no pude, solo sentí el peso de cada elección, cayendo sobre mis hombros. La madrugada llegó sin avisar, y mi mente seguía atrapada en esa mirada. Desperté sudando, con el eco de sus palabras retumbando en mi cabeza. Confía en mí, y soy la solución, como un canto oscuro que no podía olvidar. Salí al pasillo, las paredes parecían susurrar mi nombre. Un viento frío se coló por la ventana rota, trayendo un hálito de incertidumbre. Vi su sombra proyectada en el suelo, larga y alargada, como si fuese dos al mismo tiempo, él y algo más. Mi corazón se hundió, y mis pies temblaron. Cada paso hacia la puerta me costó siglos. Sentía su presencia detrás de mí, invisible, pero palpable. Al abrir, solo hallé silencio, y el brillo lejano de una calle desierta. Algo brilló en el quicio, una pequeña cartera con mis iniciales. La tomé con cuidado, y dentro hallé una sola foto, mi rostro, recortado de un retrato familiar, marcado con una suave línea roja. Un escalofrío me recorrió. ¿Cómo obtuvo aquello? ¿Por qué me hice tan vulnerable? El misterio se enredaba más y más, y el miedo se transformaba en algo extrañamente hipnótico. Esa noche no volví a dormir. Caminaba por la casa como una sombra más, con la foto apretada entre los dedos, sin saber qué era más inquietante, la imagen recortada o la línea roja que cruzaba mi rostro, como una sentencia silenciosa. Me preguntaba cuándo la había tomado, cómo había entrado, cuánto tiempo llevaba observándome sin que yo lo notara. El aire estaba denso, casi irrespirable, como si cada rincón del lugar hubiera sido tocado por su presencia. Encendí la luz del baño, miré mi reflejo en el espejo, y ya no me reconocí. No era la misma Clara.
Algo en mí se había fracturado. Una voz, muy dentro de mí, empezó a susurrar que nada volvería a ser igual. Recorrí los cómodos con pasos lentos, como si esperara encontrar algo más, alguna señal, una pista, un aviso. En la cocina, sobre la mesa, había una nota que no estaba allí antes. No escuché puertas, ni pasos, ni ventanas. Solo apareció. Decía, todo lo que temes ya está dentro de ti. Sentí que las paredes se cerraban. Que ya no era dueña de mis pensamientos. Que alguien más estaba guiando mis emociones. Tomé la nota con manos temblorosas. Mi respiración se volvió entrecortada. La caligrafía era suya. La conocía. Había una precisión en sus palabras que perforaba mi resistencia. Sabía exactamente cómo quebrarme, y lo estaba logrando. Quise salir. Abrir la puerta, correr, buscar a alguien, pero algo me detuvo. No un sonido. No un golpe. Sino una certeza, él me estaba observando. No sabía desde dónde. Pero lo sentía. Era como si mis paredes ya no fueran mías, como si él habitara entre los marcos de las puertas, en los reflejos de los cristales, en el silencio mismo. Di media vuelta, regresé al sofá. Me senté, y por primera vez, solté un llanto profundo. No de tristeza. No de rabia. Era un llanto de entrega, como si mi cuerpo supiera que había sido marcada, y que resistirse solo prolongaría lo inevitable. Pensé en llamar a alguien. A mi hermana. A la policía. Pero, ¿qué les diría? ¿Que un sacerdote me estaba acechando con palabras suaves y promesas envenenadas? ¿Que su presencia era tan sutil como mortal? Nadie lo entendería. Él no me había tocado más allá de un roce. No había pruebas, ni gritos, ni violencia. Solo insinuaciones. Solo miradas. Solo el eco de algo que parecía inocente, pero se filtraba como veneno. Me di cuenta de que eso lo hacía más peligroso. Y que, al nombrarlo, solo parecería una mujer confundida, frágil. Y si eso era exactamente lo que él quería, cerré todas las cortinas. Puse trancas. Apagué las luces. Pero el miedo no. Desaparecía. Vivía en mí. Había comenzado como un susurro, y ahora era un lenguaje interno. Me hablaba cuando estaba sola. Me decía que lo esperara. Que vendría. Que no debía resistirme. Era como si mi voluntad se deslizara lentamente entre mis dedos. Me pregunté si él hacía eso con todas, si yo era una más. O si, por alguna razón, me había elegido. Tal vez había visto algo en mí. Algo roto. Algo que él creía que podía moldear, poseer. Me tumbé en la cama con la foto sobre el pecho. La apagué de nuevo, intentando obligar al sueño a llegar. Pero los segundos se estiraban como horas. Cerraba los ojos y veía su sonrisa. Esa sonrisa casi imperceptible, que no buscaba seducir, sino conquistar. Y entonces lo escuché. Un leve crujido en la madera. En el pasillo. Mi cuerpo se tensó. Aguanté la respiración. Sabía que era él. No tenía cómo explicarlo, pero lo sabía. Cada parte de mi cuerpo lo reconocía. Como si su presencia estuviera grabada en mi piel. El sonido cesó, y el silencio volvió a cubrirlo todo. Me atreví a levantarme. Abrí lentamente la puerta del cuarto. El pasillo estaba vacío.
pero el aire olía a él, a su colonia, a incienso viejo y humedad. Bajé la mirada. Había una huella, pequeña, oscura, marcada en el piso de cerámica. Me incliné para observarla mejor. No era de zapato. Era de descalzo. Como si hubiera caminado sin querer dejar rastro, pero algo lo traicionó. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. No era solo un hombre. No era solo un sacerdote. Era algo más. Y yo, ya no estaba segura de querer saber qué. Desperté con el primer rayo de sol entrando por la rendija de la cortina. No recordaba en qué momento había dormido, ni cómo había llegado de nuevo a la cama. Tenía el cuello rígido, los pies fríos y la sensación de haber sido observada. Toda la noche. Me levanté lentamente, como si el aire aún estuviera cargado de presencias invisibles. Fui al pasillo con pasos suaves, la huella que había visto anoche, ya no estaba. El piso estaba limpio. Tan limpio que dolía. Como si todo lo vivido hubiera sido solo una alucinación. Pero dentro de mí, algo sabía que no lo era. Entré en la cocina buscando café, buscando normalidad, pero sobre la mesa, en lugar de la cafetera, encontré una pequeña cruz de madera. No era mía. Nunca la había visto. Su color era oscuro, casi negro, tallada a mano, con símbolos que no reconocí. La toqué con cautela, y al hacerlo, una punzada recorrió mi palma, como si me hubiera cortado, pero no había sangre. Solté la cruz inmediatamente, dejando que cayera al suelo con un ruido seco. El corazón me latía desbocado. Aquello no. Era un objeto inocente. Era una señal. O quizás, una advertencia. Ese día no salí de casa. Cerré las cortinas. Apagué el teléfono. No podía enfrentar el mundo exterior. Tenía la sensación de estar viviendo dentro de un laberinto donde cada puerta llevaba de nuevo a él. A su voz. A su presencia. No sabía si estaba perdiendo la razón, o si estaba viendo, por fin, el verdadero rostro del peligro. Pensé en escribir lo que sentía. Registrar todo. Tener pruebas. Pero cada vez que intentaba ponerlo en palabras, algo en mi mente se bloqueaba. Como si una fuerza me impidiera contar la historia. Como si estuviera siendo vigilada desde dentro. Al atardecer, recibí una carta bajo la puerta. No tenía remitente. Solo decía, a veces, los caminos oscuros son los únicos que conducen a la verdad. Mi piel se erizó. Reconocí la caligrafía. Era la misma de la nota anterior. Sentí un impulso de quemarla, de destruirla, pero no lo hice. Parte de mí necesitaba entender. Saber qué buscaba realmente. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Comencé a sospechar que lo que ocurría no era solo una obsesión, era un juego. Un juego antiguo. Y yo había sido elegida sin saberlo. Esa noche encendí todas las luces de la casa. Cada rincón, cada bombilla. Como si la claridad pudiera alejar la oscuridad que sentía crecer dentro de mí. Me miré en el espejo del baño. Mis ojos no eran los mismos. Tenían algo más profundo, más oscuro, como si él ya viviera allí. Como si se hubiera instalado en mis pensamientos, en mi sangre. Me pregunté si podría volver a ser la misma alguna vez. Si algún día despertaría sin ese peso invisible que me oprimía el pecho. Pero no obtuve respuesta. Solo el reflejo.
De una mujer que ya no se reconocía. A medianoche, la electricidad se cortó. Todas las luces se apagaron al mismo tiempo. Como si alguien, o algo, lo hubiera decidido. Corrí al cuadro de fusibles, temblando. Nada parecía fuera de lugar. Entonces, escuché pasos en el techo. Lentos. Deliberados. Mi cuerpo se paralizó. No podían ser imaginaciones. Esa casa, hasta entonces mi refugio, ahora era una prisión que respiraba conmigo. Volví a la sala, encendí una vela, y allí, sobre la mesa, la cruz de madera. De nuevo. Como si nunca la hubiera tocado. Como si me estuviera esperando, me senté frente a ella, sin tocarla. Ya no quería respuestas. Quería salir. Pero ya no sabía cómo. Intenté rezar, pero las palabras no salían. Como si hasta la fe me hubiera abandonado. Como si él se hubiera llevado incluso eso. Y entonces, por primera vez, lo supe con claridad, no era solo el padre Esteban. Lo que estaba detrás de él era más antiguo. Más profundo. Algo que conocía mis miedos, mis grietas, mis deseos más escondidos. Algo que no solo quería controlarme, sino habitarme. Transformarme. Clara, ya no era Clara, el amanecer no trajo alivio, sino una claridad cruel que mostraba ojeras profundas bajo mis ojos y una piel más pálida que nunca. Me sentía vacía, o quizás llena de algo que no era mío. Caminé por la casa como si no fuera mía, tocando muebles, cortinas, paredes, buscando un rastro de realidad, alguna señal de que todavía era la misma mujer. Pero todo me parecía ajeno. Cada objeto parecía estar donde él quería. Incluso el aire tenía el mismo olor que él, incienso viejo, madera húmeda y algo más difícil de nombrar. Algo antiguo. Algo vivo. Decidí salir. Respirar otro aire. Pero al poner los pies en la acera, sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me empujara hacia atrás. Todo parecía detenido. El mundo seguía, sí, los autos pasaban, la gente caminaba, pero para mí era como ver una película. Desde detrás de un vidrio empañado. No me sentía parte de nada. Pasé frente a una iglesia. La miré con deseo, pero no entré. Algo en mí temía hacerlo. Como si llevara dentro algo que no debía cruzar esas puertas. Como si, al hacerlo, el templo mismo me rechazara. Volví a casa al atardecer, arrastrando los pies. Había olvidado las llaves, algo que nunca me ocurría. Toqué el timbre por impulso, y la puerta se abrió sola. El frío del interior me golpeó como un abrazo hostil. La cruz ya no estaba en la mesa. En su lugar, una copa de vino oscuro, y una nota: ya eres mía. No resistas. Me temblaron las rodillas. Quise gritar, pero mi voz no salía. Era como si mi cuerpo y mi alma ya no respondieran del todo a mí. Cerré la puerta con lentitud. Sentí que cruzaba un umbral invisible, uno que ya no me dejaría volver esa noche. Soñé con él. No como antes. Esta vez lo vi con claridad. Estaba en un bosque, rodeado de figuras encapuchadas. Me miraba desde lejos, pero sus ojos me atravesaban. No decía nada, pero su boca se movía. Y aunque no escuchaba las palabras, las entendía dentro de mí: Clara, tú me abriste la puerta. Desperté con un suspiro ahogado, como si alguien hubiera estado sobre mi pecho. Y aunque la casa estaba en silencio, sentí que no estaba sola.
No más. Nunca más. Las paredes comenzaron a cambiar. Pequeñas grietas aparecieron en los lugares más insólitos, formando símbolos que reconocí de la cruz. Aparecían de noche y desaparecían de día. Empecé a fotografiarlos, pero las imágenes siempre salían borrosas. Como si lo que estaba sucediendo no pudiera ser captado por ninguna máquina, como si perteneciera a otra dimensión. A veces escuchaba mi nombre siendo susurrado desde la cocina. Otras veces, la luz de la habitación se encendía sola. Todo en mí gritaba que huyera, pero, ¿hacia dónde? Intenté llamar a Antonio. No contestó. Fui a su departamento, y un vecino me dijo que no lo habían visto en días. Entré forzando la cerradura. El lugar estaba intacto, demasiado intacto. Como si el tiempo se hubiera congelado. Encontré un cuaderno escondido bajo su cama. Lleno de anotaciones, dibujos extraños, fechas, nombres tachados, y el mío escrito varias veces, rodeado de círculos. Sentí que el corazón se me detenía. Antonio también había sido víctima, o era parte de todo esto desde el principio. Volví a casa con el cuaderno entre las manos. Tenía miedo de abrirlo, pero más miedo de no hacerlo. Esa noche me encerré en el cuarto, apagué las luces, encendí una vela, y comencé a leer. Cada página me acercaba más a la verdad, y al mismo tiempo, me alejaba más de mí. Descubrí cosas sobre mi infancia que no recordaba, conexiones con símbolos que había visto en sueños, una fotografía antigua de una mujer idéntica a mí, con fecha de 1914. Algo dentro de mí se quebró. Ya no sabía si era Clara, o el eco de otra alma perdida en el tiempo. Cerré el cuaderno con manos temblorosas. Ya no podía negarlo. Lo que me había tocado era más grande que cualquier comprensión humana. Un pacto. Una herencia. Una presencia que venía siguiéndome desde antes de nacer. Y él, el padre Esteban, no era el origen, sino el canal. El portal. Supe entonces que lo peor aún no había comenzado. Porque ahora que sabía la verdad, él vendría por mí. No para tentarme. No para convencerme. Sino para reclamar lo que, según él, siempre le había pertenecido. Esa noche no dormí. El cuaderno seguía sobre la mesa, abierto en una página que no recordaba haber dejado. Alguien lo había movido. No había duda. En la página, un símbolo nuevo aparecía dibujado con fuerza, como si hubiese sido tallado. Con furia, un círculo con 3 líneas que se cruzaban en el centro. Debajo, una frase en latín: Quod semel ligatum est, non patest solvi. Lo busqué. Su significado me dejó helada. Lo que ha sido atado una vez, no puede desatarse. Mi respiración se volvió inestable. El lazo estaba hecho, y era eterno. Fui al baño para mojarme el rostro. Pero cuando me miré al espejo, algo en mis ojos no era mío. Me observaban como desde lejos. La pupila parecía más oscura, más profunda, casi líquida. Sentí un zumbido en los oídos, una presión detrás de los ojos. Cerré con fuerza, deseando que fuera solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero cuando los abrí de nuevo, por un breve instante, vi otra imagen reflejada, la de una mujer con el rostro cubierto de cenizas, gritando sin sonido detrás del cristal. Retrocedí con violencia, cayendo al suelo. Todo el baño se volvió hostil. La luz parpadeó, y la temperatura bajó de golpe. Me levanté a tientas, huyendo como una niña asustada. Al llegar a la sala, sentí una presencia detrás de mí. No se veía,
pero su energía llenaba el espacio. Me envolvía como una niebla pesada. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo, su voz. No hablaba con palabras, sino con pensamientos que se incrustaban en mi mente. ¿Estás lista? Esa frase me atravesó como un cuchillo de hielo. Corrí hacia la habitación y busqué una vela. La encendí con manos temblorosas y tomé el cuaderno una vez más. Revisé las páginas buscando respuestas, algo que me indicara cómo romper aquel vínculo. Pero todo lo que hallaba eran advertencias. Si entras, no saldrás igual. No hay pacto sin pago. El conocimiento exige entrega. Me di cuenta entonces que cada paso que había dado hacia la verdad era también un paso más hacia él. Hacia eso que me esperaba con los brazos abiertos en la oscuridad. Recordé entonces a mi abuela. Ella también tenía sueños extraños. Murmuraba en lenguas que nadie comprendía. Siempre decía que algo nos seguía a las mujeres de esta sangre. En aquel tiempo creí que era solo demencia senil. Ahora, sus palabras cobraban un nuevo peso. Fui a su antigua caja de madera, que aún conservaba, y dentro encontré un sobre que nunca había abierto. Decía mi nombre con una caligrafía antigua. Al abrirlo, un solo papel: si él te busca, no respondas. Si él te llama, no mires. Y si te toca, huye. Demasiado tarde. Ya me había tocado. Ya lo había mirado. Y lo peor, ya le había respondido. Sentí el llanto venir desde dentro, un llanto seco, que no necesitaba lágrimas, porque venía del alma. El reloj de la sala se detuvo a las 3:33 de la madrugada. La hora del velo, decían algunos libros. Me senté en el suelo, rodeada por las notas, los símbolos, el cuaderno, la vela y mi miedo. Sabía que no iba a sobrevivir sin entender el final de todo esto. Pero también intuía que el final podía no ser humano. Entonces la puerta de la casa se abrió lentamente, sin que nadie la tocara. El viento trajo un susurro, una palabra que reconocí aunque no era un idioma que hablara: domina. Mi cuerpo se tensó. Algo cruzó el umbral. No lo vi, pero lo sentí. La vela parpadeó, y por un segundo vi una silueta al fondo del pasillo. Alta, inmóvil, como si esperara algo. No podía moverme. No podía gritar. Solo una idea clara se formó en mi mente, como una advertencia final: el próximo paso será tu elección, pero después de eso, ya no habrá camino de regreso. Y entonces supe. La verdadera historia apenas comenzaba, el silencio que siguió fue absoluto. La silueta al fondo del pasillo seguía inmóvil, pero algo en el ambiente había cambiado. Ya no era solo miedo lo que sentía. Era una comprensión profunda, casi ancestral. No era la primera vez que esa presencia venía por alguien de mi sangre. No era la primera vez que esa elección se presentaba. La voz de mi abuela resonó en mi mente como un eco que viajaba a través de generaciones: no luches contra lo que no puedes entender, pero tampoco te entregues sin saber quién eres. Me levanté, tambaleante, pero con los ojos fijos en lo desconocido, di un paso al frente. El suelo crujió bajo mis pies, como si la casa respirara conmigo. Cada rincón parecía observarme, juzgarme. La figura seguía ahí, más nítida ahora, como si mis decisiones la alimentaran. Levanté la mano, no en señal de entrega, sino de pregunta. ¿Qué quieres de mí?, susurré, aunque ya sabía la respuesta. No era poder, ni cuerpo, ni alma. Era la historia. Era el legado. Era la cadena que había comenzado mucho antes de mí,
y que ahora buscaba cerrarse con mi nombre. La figura avanzó lentamente, sus pasos no tocaban el suelo, pero cada movimiento dejaba una marca invisible en el aire. Mis recuerdos comenzaron a girar como un torbellino, la infancia, los sueños, los susurros que escuchaba de niña y creía invención. Todo tenía sentido ahora. Fui elegida, no por ser especial, mas por ser la siguiente. La vela en mi mano se extinguió. Quedé en completa oscuridad, pero ya no tenía miedo. El terror se había convertido en propósito. Y en ese instante, comprendí. El destino no era algo que se aceptaba, era algo que se enfrentaba. Extendí el cuaderno hacia la figura. Lo había llenado con mis pensamientos, mis errores, mis noches sin dormir. Era mi forma de decir, aquí estoy, pero no como presa, sino como memoria viva. La figura se detuvo frente a mí. Por primera vez, vi su rostro. No era un demonio ni un hombre. Era una mezcla de todos los que vinieron antes de mí. Rostros fundidos, voces superpuestas. Y entre ellos, el de Antonio. Su mirada seguía triste. No era el verdugo. Él también había sido un eslabón, perdido entre la oscuridad. Entonces, algo cambió. Un susurro salió de los labios de aquella entidad, has roto el ciclo. Y desapareció. El pasillo quedó vacío. La casa, en silencio. Me desplomé en el suelo, sin comprender completamente lo que había logrado. Pero el peso se había ido. El cuaderno ardió solo, consumiéndose en cenizas sin llamas. Aquel símbolo en su tapa desapareció como si nunca hubiese existido. Mi corazón latía fuerte, pero firme. Por primera vez, sentía que el miedo no dictaba mis pasos. Al amanecer, todo parecía igual, y, sin embargo, todo había cambiado. Las ventanas dejaron entrar la luz sin esa sombra eterna que las cubría. Fui al espejo. Mi reflejo me devolvía la mirada con claridad. No había otra detrás. Solo yo. Pero más fuerte. Más consciente. Más libre. La historia no necesitaba continuar si yo decidía no escribirla. Cerré la puerta de la casa, lentamente, dejando atrás los ecos del pasado. A veces, vencer no es destruir, es resistir. Meses después, dejé aquel lugar. Nunca conté a nadie lo que ocurrió. Pero algo dentro de mí seguía alerta. Sabía que el mal no desaparece, se transforma, espera, respira en los rincones del olvido. Por eso, guardé un único recuerdo, una hoja en blanco del cuaderno que no se quemó. La escondí entre las páginas de un libro cualquiera. Porque si algún día otra mujer siente que la oscuridad la llama, tal vez encuentre esa hoja. Y entienda que no está sola. Y así terminó mi historia, no con un grito, ni con una batalla, sino como un susurro de libertad. Pero lembrese, toda historia que termina, deixa uma nova espreita.